Todo comienza con Vincent, un padre que ruega en las noticias a su hijo Edgar que vuelva a casa, después de haber sido visto por última vez hace 48 horas. Cuando se dirigía a la escuela, ahora retrocedemos 48 horas en la historia. Conocemos a Edgar, un niño que acompaña a su padre en su trabajo, el set de grabación de un programa infantil llamado Hola Sol, buenos días. Más tarde, Edgar espera a su padre, quien está en una reunión sobre una nueva proyección del programa. Vincent no está de acuerdo con la inclusión de una nueva marioneta para atraer a un público más amplio, lo que provoca que se comporte de manera grosera y anticuada con sus compañeros. Mientras espera, Edgar se acerca a unas telas y Ellis le pregunta si desea un trozo del material para su nueva invención, un títere llamado Eric. Al finalizar la reunión, Vincent sale y junto a su hijo se dirigen a casa. En el metro, Edgar trata de mostrarle a su padre su idea para el nuevo títere del programa, pero no logra captar su atención, ya que Vincent está observando al supuesto futuro público del programa. Tras hacer algunas paradas en el camino, llegan al edificio. Antes de entrar, Edgar saluda a George y al llegar a casa, abraza a su madre. Inmediatamente notamos la pésima relación entre los esposos, pero Edgar se dirige a su cuarto. Mientras hace algunos retoques a su dibujo de Eric, se castiga a sí mismo por haber compartido su idea a su padre sin recibir atención. Durante la cena, Vincent conversa con su esposa sobre los acontecimientos en su trabajo y solicita a su hijo que le presente su idea sobre el títere en el que está trabajando. Con mucha timidez, Edgar empieza a describir las características de su invención, pero al no cumplir con las expectativas de su padre, este comienza a ser grosero y desecha la idea sin dudarlo. Cassie decide intervenir por Edgar y con la misma agresividad le exige a su marido que deje de hablar. Luego sugiere a su hijo que se retire. Es entonces cuando Vincent se da cuenta de su comportamiento y se disculpa con el chico. Tras este incidente vemos a Edgar en su habitación escuchando música, pero se distrae al oír la discusión de sus padres. Se asoma al pasillo y lo único que percibe son los arrebatos de ira de su madre, en respuesta a las nefastas actitudes de su padre. Más tarde, Cassie entra en su habitación para darle las buenas noches y él seca las lágrimas del rostro de su madre. Ella cambia de tema y logra ver el dibujo de Eric. Se conmueve al apreciarlo y sale del cuarto dándole las buenas noches. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Vincent intenta conversar con su hijo para hacerlo reír, pero no tiene éxito. Cassie se despide de Edgar antes de irse y Vincent la sigue por el pasillo para intentar hablar sobre ellos. Edgar toma sus cosas y al pasar junto a sus padres, su madre le informa que su papá lo acompañará a la escuela. Sin embargo, Vincent responde que su hijo ya es grande y que no sucederá nada si camina solo un par de cuadras. Después de esto, Edgar sale del edificio y George se despide de él, pero el niño está siendo observado por un hombre en un auto y percibimos que George es la última persona en ver a Edgar ese día. En la estación de policía conocemos al detective Michael Ledroyd, atiende una llamada de su departamento, personas extraviadas. En el set de grabación, Vincent oculta una herida en su frente y le informan que su esposa llamó y parecía bastante urgida. No obstante, él ignora el mensaje y sigue trabajando. Recibe algunas advertencias de su jefe, Jerry, antes del show, pero termina improvisando, cambiando sus líneas y arruinándolo todo. Hacen una pausa y más tarde se le recuerda de las llamadas de su esposa, pero él sigue ignorándolas. Al llegar a su casa por la noche se encuentra con su esposa, quien le dice preocupada que Edgar no llegó a la escuela. En la casa está el detective Michael, quien pide hablar con Vincent. Luego de taparse su herida en el baño, Vincent sale a la sala. El detective contempla el departamento y les informa que se ha notificado a los hospitales sobre las características de Edgar para luego empezar a hacer preguntas. Cassie aclara que esta es la única vez en la que Edgar fue solo a la escuela, lo cual hace sentir culpable a Vincent. La mujer se da cuenta de la presencia de la prensa en el edificio y se apresura a atender una llamada de su madre. Luego, el detective Michael llega al departamento de George para hacerle preguntas sobre Edgar Anderson y luego se retira. El detective en la estación solicita las grabaciones de seguridad del trayecto habitual del niño hacia la escuela y da instrucciones precisas a sus compañeros sobre dónde y a quiénes investigar. Esa noche, Michael se dirige al club de Lux para interrogar a Alex Gator. Mientras escucha conversaciones indistintas, intenta seguir a Gator, pero se distrae y lo pierde de vista. Decide entrar al baño, donde arresta a un hombre por consumir sustancias ilícitas, pero otro hombre interviene en su defensa, revelando que son policías antinarcóticos encubiertos llamados Noakes y Kennedy. Ante esto, Michael se disculpa y les pide información sobre uno de los sujetos mencionados, al que apodan como 8, pero los detectives se retiran sin proporcionarle datos. Más tarde vemos al detective en la estación revisando la grabación obtenida de su micrófono escondido, aunque no contiene nada relevante. Al día siguiente, en la casa de los Anderson, los esposos escuchan las noticias sobre la desaparición de su hijo de 9 años. Vincent, incapaz de calmarse, intenta distraerse, pero al pasar por el cuarto de su hijo desaparecido, se queda paralizado. Escucha cómo su esposa le reprocha que debió haber acompañado a Edgar a la escuela. Vincent sale del edificio y se dirige a la escuela de su hijo. Al ver a los niños jugando, derrama varias lágrimas mientras las palabras de su esposa retumban en su mente. El detective Michael informa a su jefe sobre los eventos de la noche anterior, pero este le ordena dejar en paz al ex convicto que ya cumplió su condena por
por hechos atroces. Michael insiste en la inmensa coincidencia de la liberación de Alex Gator y la desaparición del niño a pocas cuadras de su casa. Sin embargo, su jefe le exige que deje de lado Deluxe y se concentre en cumplir con las tareas de su departamento. Su conversación es interrumpida por Tina, quien le informa a Michael que tiene una llamada. El detective abandona la conversación para atender a un hombre que solicita verlo. Mientras tanto, Cassie está saliendo del departamento cuando ve a Vincent llegar. Ella le ordena a su marido que se controle, ya que la policía ha llamado para avisar sobre una pista. Al llegar a la estación, el detective Michael les muestra la camisa que llevaba Edgar el día que desapareció. La pareja no puede soportar lo que ve, pero Michael les pide identificar la prenda para poder usar las muestras de la camisa ensangrentada. Cassie, entre lágrimas, confirma que la camisa pertenece a Edgar. Michael les informa que ya hay sospechosos bajo investigación y les pide no sacar conclusiones precipitadas y mantener la esperanza. En el estacionamiento, Vincent y Cassie empiezan a discutir y ella decide tomar su propio camino para buscar a su hijo. De regreso en casa, Vincent se refugia en el alcohol y entra a la habitación de Edgar. Observa los dibujos de Eric y cree ver algo peculiar en varios de ellos, por lo que los toma todos para intentar recrear el boceto de su hijo e ignora las llamadas entrantes a su casa. La llamada era de Casey avisando que no dormirá en casa. Luego la vemos encontrándose con Sebastian, el hombre que observó a Edgar desde su auto para despejar su mente. Michael repite la grabación del Deluxe del día en que se encontró con el teniente Noakes y el oficial Kennedy. Escucha a un hombre hablar sobre un tesoro de casi 10 años que llegó esa misma noche a su casa. En otra grabación oye a un vendedor de comida promocionar sus hamburguesas, mientras que otro hombre le pregunta a un niño si tiene hambre y este responde que sí. Michael elige pensar que Gator es un sospechoso potencial para el caso. El oficial Kennedy bebe en un bar para tratar de desahogarse y liberar el estrés de su trabajo, pero cuando está de regreso a su casa es arrollado por un auto de forma intencional, lo que le provoca la muerte en el momento. A la mañana siguiente, Vincent cae de la cama y ve cómo el títere Eric parece apresurarlo para salir a buscar a su hijo. En el suelo se observa la chaqueta de Edgar. Volvemos al presente. Han transcurrido 48 horas desde la desaparición de Edgar Anderson. La prensa acribilla a los padres del niño con preguntas, momento en el que Vincent se disculpa con su hijo y le ruega que vuelva a casa. Se ordena a los periodistas que se retiren y notamos cómo Eric se vuelve una presencia real para Vincent. Mientras están a punto de retirarse, Vincent observa que su esposa está conversando con Sebastian y se acerca a ellos. Cassie presenta al hombre, pero la cercanía entre ellos incomoda a Vincent, por lo que Sebastian opta por irse. Cassie le entrega volantes a Vincent, pero él no los toma, explicando que debe ir al set porque tiene una idea: incluir a Eric en el programa. Su esposa le recuerda la situación que atraviesan y las pistas disponibles, pero Vincent insiste en que todo es para recuperar a su hijo. Cassie, incrédula, le dice que su madre está ofreciendo una recompensa por la recuperación de Edgar y le pregunta por qué se disculpó ante las cámaras. Vincent responde que es algo que se dice, y al retirarse es seguido por Eric. Luego vemos al detective Michael hablando con la maestra de Edgar. Obtiene algunas respuestas sobre los dibujos del niño, pero surge una duda acerca de uno de los hombres dibujados por Edgar. Sin embargo, la maestra debe atender a sus deberes y se retira. Michael se encuentra con su jefe, quien le informa sobre la situación con Kennedy. Accidentalmente, el detective menciona la información que tiene de las grabaciones de Kennedy y Noakes sobre la identidad del sujeto que no quisieron revelar. Creep le responde que debe dejar su obsesión con Deluxe y enfocarse en la desaparición de Edgar. Vincent llega al set y ve la nueva marioneta incluida en el programa. Comienza a discutir con todos sobre la terrible idea del nuevo títere, pero pronto la discusión se centra en su hijo desaparecido, haciéndolo sentir culpable. Eric sigue apareciéndose en su camino, intensificando su sentimiento de culpa. Más tarde vemos a Michael en la estación de policía recibiendo archivos de sospechosos que viven cerca de Edgar y revisando los antecedentes de George Lovett. Decide dirigirse a su casa. Al llegar, los policías que lo acompañan revisan el departamento de George y Michael nota jarrones de dulces en los estantes de Lovett. Michael es llamado por los policías para que vea lo que han encontrado en el fondo del cuarto de calderas: un triciclo, dibujos con crayones en las paredes y una caja de jugo vacía. Ante estos hallazgos, solicita una revisión inmediata de dicho espacio. En otro lugar, Vincent se desahoga con Lenny, quien nota las extrañas actitudes de su amigo. Sin embargo, Vincent está convencido de que está lidiando con algo real. Le explica lo que quiere hacer por su hijo y pide a Lenny que trate de convencer a Jerry para ello. Lenny, sensibilizado por la situación de Vincent, acepta ayudarlo. Mientras tanto, Cassie sigue repartiendo volantes en el metro y persigue a alguien que lleva puesta la chaqueta de su hijo. Sin embargo, termina desilusionada y logra ver en las noticias el arresto de George Lovett como sospechoso del secuestro de Edgar. Vincent logra presentar a Jerry la idea de la nueva marioneta, aunque Eric le dificulta un poco el proceso. Su jefe le pide detenerse, pero Lenny aboga por su amigo, consiguiendo así la aprobación para la presentación del nuevo títere. Ambos amigos celebran, pero Vincent arruina el momento al preguntar a Lenny si él se llevó a su hijo, dado que siempre le agradó. Lenny se retira extrañado y a Vincent le informan de una llamada
llamada de la policía. En el departamento de policía, Michael le dice a su asistente el tipo de sangre encontrado en la camiseta de Edgar. Le comenta lo que necesita y se encuentra repentinamente con la abogada de George Lovett, quien lo acusa de buscar incriminar a un hombre de color. Michael le recuerda los antecedentes de abuso de un menor de Lovett, pero la abogada mantiene su postura. Acto seguido, George es interrogado por el detective Michael, revelando que Edgar estuvo en su casa para distraerse de las constantes discusiones de sus padres. Michael le pregunta a George si sabe la ubicación del niño, pero solo recibe respuestas nerviosas. La última pregunta es sobre su tipo de sangre, y la respuesta coincide con los resultados de las muestras extraídas de la camisa de Edgar. Michael se reúne con los Anderson y les informa sobre lo encontrado en el sótano de George. Les hace algunas preguntas, pero Vincent no logra concentrarse debido al ruido de Eric. Cassie, en cambio, se tranquiliza al escuchar que el tipo de sangre encontrado en la camiseta no concuerda con el de su hijo. El detective se retira y se encuentra con Creep, a quien le informa de lo obtenido. Su jefe cree que ya han atrapado al culpable. De vuelta en su oficina, Michael escucha algunos comentarios racistas sobre él y observa una fotografía del dibujo de Edgar con el hombre desconocido. Más tarde, los Anderson regresan a su departamento, abatidos. Vincent desea hablar con su esposa sobre el cheque que su madre extendió como recompensa por Edgar y solo insistiendo logra que ella acceda. Comienzan a discutir nuevamente. Él busca razones para devolver el cheque y ella se siente ofendida al escuchar que su esposo le exige estar unidos para superar tal problema. Cassie le cuenta lo que vio en el metro y Vincent insiste en incluir a Eric en el programa. Le expone sus razones y Cassie cree firmemente que su esposo ha perdido la razón. Le pregunta cómo se hizo esa herida en la frente y qué tipo de sangre tiene, pero Vincent se siente ofendido y decide ir a ver a su madre para devolverle el dinero. En el metro, Eric habla con Vincent, convenciéndolo de que lo necesita y de que es el único que comprende cómo funciona la mente de su hijo. Empieza a hacerlo sentir mal y Vincent responde a sus comentarios como si realmente estuviera hablando con alguien, lo que lo hace parecer un lunático delante de todos. Luego, el detective Michael entra a la celda de Lovett y le pregunta si reconoce al hombre del dibujo de Edgar. George se ofende al escuchar la insinuación del detective y le dice que solo está perdiendo el tiempo en vez de encontrar al verdadero culpable. De repente, vemos en las vías del tren a la mujer que lleva puesta la chaqueta de Edgar. Llega a un lugar donde hay más vagabundos y se encuentra con Yusuf, el hombre del dibujo de Edgar. Ahora vemos a Vincent llegando al lujoso departamento de su madre, quien también nota el peculiar comportamiento de su hijo. Ella siente que su hijo tiene actitudes que ocultan su culpa, pero él desvía sus comentarios diciendo que ha ido a verla para devolverle su dinero. Ann nota que su hijo está cansado. Él no lo niega y pregunta si puede quedarse, a lo que ella responde que no ordenará a la mucama que prepare otro cuarto de forma repentina. Ann recuerda la peculiar imaginación y creatividad de su hijo y le comenta que debe seguir tomando sus medicinas. Vincent le confiesa que se siente cansado y aterrorizado por lo que sucede, pero no recibe consuelo sino regaños, lo cual lo hace sentir peor. Por ello, decide dejar el cheque y retirarse. Vemos a Michael llegando a su casa, llama a su pareja y lo encuentra en la ducha, incapaz de moverse por su cuenta. Lo lleva al sofá luego de vestirlo y se disculpa porque debe salir a trabajar de nuevo. El detective regresa al Deluxe, pregunta por Gator y se dirige a la sala exclusiva para encontrarlo. Le muestra las grabaciones que tiene e insinúa que está relacionado con la desaparición de Edgar, pero Gator asegura que no tiene nada que ver, que aprendió de sus errores y que no hace nada ilegal. Gator le pide a Michael que lo acompañe a las cocinas y al llegar le muestra lo que considera su tesoro de casi 10 años, una botella de licor. Al salir, Gator insinúa que Michael siempre va a verlo cuando visita su club. En el departamento de policía informan a Michael que ya están disponibles los videos de seguridad que solicitó. Se sienta en su escritorio y recibe una llamada de Cecil Rochelle, quien le dice que parece que todos se han olvidado de la desaparición de su hijo. Vemos a Yusuf sacando de una bolsa una soga y un volante con la imagen de Edgar. Vincent llega en medio de la noche al set de grabación para trabajar en su marioneta. Michael observa las grabaciones de seguridad donde George regresa a su departamento, pero luego se ve a Vincent siguiendo a su hijo con una actitud nerviosa. Mientras tanto, en su casa, Cassie se da cuenta de que el tipo de sangre de su esposo coincide con el encontrado en la camiseta de su hijo. A la mañana siguiente se difunde ampliamente la recompensa por información sobre el paradero de Edgar. George Lovett es liberado y su abogada, Renata Clark, declara ante la prensa sobre la incompetencia del departamento de policía, subrayando que solo han perdido el tiempo. Vincent, mientras habla con Eric, comienza a materializar al monstruo, quien le recuerda sobre la fiesta de Jerry. Luego vemos a Cassie conversando con su suegra en una cafetería. Ann está convencida de que el dinero es de ayuda y le pregunta a su nuera por Vincent. Cassie responde que Vincent está diferente y siente que le oculta algo. Ann insiste en contactar al médico de Vincent, pero al escuchar su preocupación, Cassie se ofende y decide retirarse, afirmando que tiene asuntos más importantes de los que ocuparse. Más tarde, Vincent llega a la fiesta pero no logra relacionarse con los demás debido a sus conductas autodestructivas. Nota que el detective Michael también está en el lugar y este le pide que lo acompañe a la estación para interrogarlo. Cassie
Cassie llega a su edificio y avista patrullas en el lugar. Sube a su departamento esperando encontrar a su hijo, pero solo ve a oficiales revisando su hogar. George se disculpa con ella, explicando que intentó detenerlos y le informa sobre la detención de su esposo. Cassie, sintiéndose asqueada al ver al sospechoso, le ordena que se vaya. Vincent, encerrado en una celda, intenta mantener la calma, pero Eric no colabora y el hombre se preocupa por perder la presentación de su marioneta. Cassie llega a la estación de policía para ver a Vincent, pero los oficiales la ignoran. Cecile Rochelle, sentada a unas sillas de distancia, le comenta que se irá acostumbrando a ser ignorada. Cecile le cuenta a Cassie sobre su hijo fallecido y subraya que el hecho de que su hijo sea blanco ayudará con la investigación. Cassie, al ver al asistente de Michael, decide seguirla escaleras arriba. Vincent está siendo interrogado y Michael le muestra la grabación de él saliendo del edificio tras su hijo, contradiciendo sus declaraciones anteriores. Todos los presentes notan las actitudes nerviosas y extrañas de Vincent, que solo se preocupa por ir a trabajar para su presentación. Michael le dice que su esposa llamó la noche anterior para decir que él siguió a su hijo ese día. El detective le pregunta por qué no mencionó esto durante el primer interrogatorio y comenta que sabe sobre la discusión que tuvo con su esposa. Aunque Vincent no tiene obligación de responder, Michael intenta averiguar si Edgar pudo haberse ido molesto por ello. Vincent responde que su hijo los oyó discutir y Michael le pregunta si entonces siguió a Edgar esa mañana por preocupación. Vincent admite que sí, pero en los videos se le ve gritándole al niño. Eric insinúa que su esposa lo quiere hundir y Cassie logra ver a Eric cuando Tina abre la puerta de la habitación para entregarle a Michael la camiseta. Vincent exige hablar con Cassie, pero sus comportamientos extraños son evidentes y Michael le exige saber cómo se hizo la herida en la frente. Vincent responde que se cayó, pero Eric le insta a mentir mejor. Finalmente, Vincent explota y cuenta que siguió a Edgar hasta un callejón y de alguna forma se golpeó la frente. Su hijo se quitó la camiseta para que pudiera limpiarse la sangre y la tiró detrás del basurero. Michael pide un descanso y se encuentra con Cassie. Le pregunta quién era el hombre que se ve entrando al edificio y ella responde que es un amigo. Caída la noche, Cassie está en su departamento con Lenny y le pregunta si cree que Vincent ha asesinado a Edgar. Lenny responde que conocen la medicación y la condición mental de Vincent, pero lo cree incapaz de algo tan atroz. Ella comenta que tiene interés en otro hombre y que si Edgar no vuelve, ella se irá de la casa. Lenny le recuerda el plan de Vincent con Eric. Se despiden y Lenny le pide que avise a Vincent sobre estar listo para su presentación. Luego vemos al detective llevando a su casa a Cecile, quien estaba en la estación de policía. Ella expresa su sentir de que están dejando de lado a su hijo Marlon, al no relacionarlo con la desaparición del niño blanco. Cecile habla sobre lo mucho que extraña a su hijo y le dice a Michael que cree que debe seguir intentando buscarlo. Conocemos a Ricardo, quien llega al departamento de Lenny. Al día siguiente, William le pide a Michael que no deje de buscar a los niños perdidos y conversan sobre el inevitable destino por su salud. Al llegar a la estación, Tina le entrega unas grabaciones del callejón donde se ve a Edgar yendo a su escuela y más tarde a Vincent con la frente herida yendo en dirección contraria. Las grabaciones de su trabajo confirman que Vincent estuvo trabajando todo el día, por lo que Michael ordena su liberación. Cassie llega con George y se disculpa por sus actitudes. Le pide ver los dibujos de su hijo en el sótano y queda maravillada con la creatividad y talento de su hijo. En la estación de policía, Michael está conectando las pistas y decide relacionar a Marlon Rochelle con la reciente desaparición. El detective comparte sus próximos movimientos con su jefe, pero este responde que seguir buscando a Rochelle es inútil. Michael, sin embargo, está decidido a seguir buscándolo, a pesar de lo peligroso que pueda ser involucrar a narcóticos y al Deluxe. Su reunión se ve interrumpida por Tina, quien le entrega unos archivos solicitados. Al salir, Michael se dedica a investigar quién es el sujeto del que hablaban Noakes y Kennedy, conocido como Ocho. Encuentra a Noakes y le pregunta sobre la identidad del hombre, pero él responde que la única persona que lo sabía ahora está muerta. El teniente le pide que se aleje de él. Hecho esto, vemos a Vincent llegar a su departamento para prepararse para su presentación sobre Edgar, que así se encuentra con Sebastian para desahogarse y él le promete que su hijo sigue vivo. De repente nos muestran la mochila de Edgar a sus pies. El niño está tirado en el frío suelo y Yusuf lanza una soga hacia él. Vincent llega con retraso a su presentación, pero al superar los nervios inicia con seguridad. Eric es el monstruo que representa lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros. Con una interpretación magistral de sus líneas, la presentación se convierte en un rotundo éxito. Mientras tanto, Edgar sigue con vida, encerrado por Yusuf en una pequeña habitación en los túneles del metro, junto a indigentes. Al caer la noche, Vincent y sus compañeros deciden celebrar en Deluxe. Michael, por otro lado, está en una cena con Tina, Creep y su esposa, discutiendo sobre la viuda de Kennedy. La conversación se torna incómoda para Michael cuando Creep le aconseja que consiga una esposa. Más tarde, intenta distraerse con Tina, pero la interrumpe para hacerle preguntas sobre el caso. En el club, Jerry confiesa a Lenny su deseo de incluir a Eric en el espectáculo, pero sin la participación de Vincent. Le deja la responsabilidad de darle la noticia a Lenny, poniéndolo entre la espada y la pared. Después vemos a Yusuf con Raya planeando sacar provecho del hallazgo del niño perdido al vender
traerlo a las personas adecuadas. Michael regresa al Deluxe para interrogar sobre Marlon, pero obtiene pocas respuestas. Tiene un intercambio de palabras con Gator y lo persuade para que sus acciones no lo comprometan con actividades en las que él no esté involucrado. Vincent se divierte en la pista de baile con Eric, mientras es observado por Michael, quien se retira discretamente. En el departamento de policía descubrimos que Lenny tiene antecedentes que fueron entregados al detective. Al siguiente día, Vincent despierta en el departamento de Lenny y se apresura a ir al trabajo. Sin embargo, su amigo le informa que Jerry lo ha despedido, a pesar de haber quedado encantado con la nueva marioneta. Lenny menciona la posibilidad de buscar una buena liquidación por haber sido despedido de su propio show, lo cual lleva a Vincent a sentirse traicionado. Agotado por las actitudes autodestructivas de Vincent y los insultos que recibe, decide irse enojado. Cassie llega a la casa de Cecile Rochelle y le proporciona el número de Renata Clark, pero Cassie simplemente necesitaba a alguien con quien hablar. Cassie comparte que ella y su esposo tuvieron una horrible pelea la noche antes de la desaparición de Edgar, sugiriendo que tal vez el niño está huyendo de ellos. Ambas mujeres encuentran consuelo en compartir la misma angustia por vivir una situación similar y comienzan a conversar. Luego observamos al detective Michael revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad que apuntan hacia el callejón de la basura, donde nota a un hombre colocando una bolsa debajo del contenedor. Yusuf examina el volante que ofrece una recompensa por Edgar, pero en su casa otro vagabundo irrumpe buscando a Raya por deudas pendientes. A pesar del alboroto, Yusuf asegura a Edgar que todo está bajo control y le anima a volver a dormir. Más tarde, el detective Michael llega al basurero de la ciudad para interrogar al hombre que entregó la camiseta de Edgar. Su jefe interviene y ordena al hombre que continúe trabajando, frustrando los intentos de Michael de investigar más. Al solicitar una orden para proceder, el detective decide retirarse. Vemos a Yusuf conversando con Edgar. Le pregunta qué hacía en el lugar donde lo encontró y menciona haberlo visto siguiéndolo hacia la alcantarilla. Intenta entablar una conversación con él sobre sus dibujos, pero al no recibir respuesta le indica que irá por comida y le pide que cierre la puerta y no la abra hasta su regreso. Una vez solo, Edgar intenta salir pero no logra abrir la puerta. Después, Vincent interrumpe el almuerzo de Jerry con otros dos hombres. Se marchan brevemente y Jerry nota que ya ha hablado con Lenny. Vincent comienza a expresar su frustración por las decisiones tomadas en el programa que él mismo creó, pero su padre Robert Anderson, presente en el lugar, le pide que se retire. Robert lo lleva hasta su casa y antes de que baje del auto le comunica que él mismo ha hablado con el comisionado para asegurarle que la policía está haciendo todo lo posible por encontrar a su nieto. Añade que está cansado de sus actitudes y desea discutirlo con él. Vincent se sorprende ante estas palabras y comienza una discusión sobre su difícil infancia. Robert menciona que su madre cree en su potencial para mejorar mediante la rehabilitación, pero Vincent niega tener problemas. En ese momento, Robert percibe los aromas que emanan de su hijo y deduce que ha estado consumiendo alcohol y otras sustancias. Le sugiere que busque ayuda en rehabilitación, pero Vincent decide bajarse del auto. Al llegar a su departamento encuentra a Cassie viendo televisión. Ella observa el programa de su esposo y se apresura a buscar alcohol, solo para descubrir que ella ha tirado todas las botellas de la casa, lo cual lo pone a la defensiva. Él le cuestiona cómo pudo sospechar que él intentaría lastimar a su hijo, a lo que ella responde que ya no sabe en quién confiar. Cassie menciona haber conocido a la madre de un niño desaparecido hace 11 meses y haber percibido la profunda ira que siente hacia Vincent. Sin rodeos, Cassie le pide a Vincent que se mude y que ella ha preparado una maleta para él. Añade que su dolor interior es mayor que su amor por él. Vincent se enfrenta a un ataque de ansiedad, repitiéndose que Edgar regresará, con lo cual Cassie está de acuerdo, aunque añade que debe priorizar ser la mejor madre posible y que no podrá hacerlo con él a su lado. Vincent sospecha que hay otro hombre y Cassie le confiesa sobre Sebastian. Esto desencadena otra discusión donde Cassie insta a Vincent a enfrentar la realidad de su situación, mientras él sigue confiando en que Eric será de ayuda. Finalmente, ella revela que espera un hijo de Sebastian, lo cual impacta a Vincent. Vincent le dice lo increíble que desenvuelve su papel de madre y que cualquier niño estaría feliz de tenerla como mamá. Él se retira prometiéndole que encontrará a su hijo vivo. Más tarde, Raya entrega dinero a uno de los hombres de Gator, sugiriendo que conoce su interés en menores y que podría tener algo para él. El jefe del basurero recibe una entrega de sustancias en su área. En la estación de policía, Michael sospecha que algo está ocurriendo en el basurero, pero Creep le asegura que está perdiendo el tiempo al relacionar a Marlon Rochelle con el caso de Anderson. En ese momento, Tina interrumpe su conversación con la noticia de una llamada entrante de Renata. Luego, Tina informa a Michael que Dana Knox ha accedido a hablar con él después de su turno. Michael revisa unos archivos donde descubre que Lenny tiene antecedentes relacionados con la promoción de la prostitución, vinculados al escándalo del Sierra en 1979. Hecho esto, en una oficina se encuentran Robert, Costello y su cuñado discutiendo un plan de acción para desalojar a los indigentes de la ciudad subterránea bajo ellos. Mientras tanto, D-Body atiende una llamada privada del jefe del basurero, quien le advierte sobre la visita de la policía y la situación del cargamento. Vincent está en el departamento de George conversando con
él sobre diversos temas. Al notar las nuevas adicciones de Vincent, George revela que estuvo encarcelado injustamente por un crimen y le aconseja que controle la oscuridad que parece envolverlo. Luego discuten sobre sus relaciones con Edgar y George admite que como padre se ha dado cuenta de que solo se preocupaba por sí mismo. Posteriormente, Vincent pide a George ver los dibujos de su hijo y este reconoce que Edgar había dibujado un mapa. Michael llega al set para interrogar a Lenny sobre el club nocturno Sierra y le formula preguntas sobre Edgar. Lenny se muestra extremadamente nervioso, lo que lleva al detective a cambiar de tema y preguntarle sobre Marlon. Después de insistir, Lenny menciona un nombre, Ricardo. Este hombre frecuenta las canchas de baloncesto donde solía jugar Rochelle. Finalmente, Michael se retira. El detective se encuentra con Dana Noakes en el metro para hablar. Ella comenta haber escuchado a su esposo hablar por teléfono con la esposa de Kennedy y notó que parecía aliviado e indiferente ante la muerte de su compañero de una década. También menciona que su esposo tiene un auto nuevo con un rayón y un golpe en la defensa y le pregunta a Michael si esta información es suficiente para enviar a su esposo a la cárcel. Después de esto, el detective se encuentra con Vincent, quien le informa que está siguiendo el mapa dibujado por Edgar. A pesar de la actitud aparentemente psicótica de Vincent, él promete que encontrará a Edgar con su nuevo plan. En medio de la noche, Misha, el hombre que encontró la camiseta de Edgar, sale de un bar y es emboscado por otros hombres. Michael sube a su oficina y encuentra un sobre dejado para él, donde lo amenazan por su orientación sexual. En ese momento recibe una llamada del hospital. Se apresura a llegar y descubre que su pareja, William Elliot, ha fallecido. Más tarde vemos a Misha recuperando el conocimiento en un buque de carga lleno de basura, castigado por haber hablado con la policía. Vincent está explorando los lugares marcados en el mapa de Edgar y llega a la estación de tren, pero se retira al no encontrar nada relevante. En la casa de Yusuf, el indigente pregunta a Edgar por qué decidió seguirlo al laberinto de alcantarillas para escapar de los problemas en su casa. Edgar responde que le gustaron sus grafitis. Mientras tanto, Raya continúa ofreciendo a un niño a los degenerados. Por la mañana observamos a Vincent intentando localizar a su hijo usando el mapa, mientras Eric lo hace sentir culpable por su desaparición. Raya y Yusuf discuten sobre qué hacer con el niño, entregarlo a cambio de una recompensa y ser acusados como principales sospechosos, o venderlo y recibir poco dinero sin presiones secundarias, pero Edgar ya no muestra intenciones de escapar. En el velorio de William, su cuñada Caroline le comunica directamente a Michael que ya está en contacto con abogados y le recuerda que no tiene ningún derecho legal sobre el apartamento en el que vivía con su hermano. Lo amenaza con hacer pública su homosexualidad y lo culpa de haber enfermado a su hermano. Ante esto, Michael expresa cuánto amaba a William y señala que él ya estaba enfermo antes de conocerlo. Por otro lado, Cassie está en su casa cuando recibe una llamada. Al contestar, Yusuf, del otro lado de la línea, le informa que tiene a su hijo Edgar. Ella pregunta qué quiere a cambio y él proporciona la dirección donde se entregará el dinero en efectivo, además de amenazarla con involucrar a la policía. Cassie se dirige al set del programa y pregunta por Vincent. Lenny responde que nadie lo ha visto en días y le informa que fue despedido. Cassie estalla contra Lenny, llamándolo traidor por despedir al creador del programa y amigo que lo ayudó a alcanzar el éxito. Cassie solicita hablar con Ronnie, quien menciona que Vincent es adicto y estaba arruinando el espectáculo. Vincent sigue explorando más lugares marcados en el mapa de Edgar y asiste al evento de caridad del programa destinado a la limpieza y regeneración de la ciudad según las palabras de Costello. Durante el evento, Costello da inicio al espectáculo donde todos los personajes dan la bienvenida a Eric. Al ver cómo su creación da vida a ideas ajenas, Vincent se siente desorientado y su sentimiento de culpa se intensifica. Luego, Cassie regresa a casa de Anne para solicitar dinero. Anne le pide que espere ya que Robert no está en casa y él es el único que conoce la combinación de la caja fuerte. Le señala que parece cansada y logra convencerla de descansar hasta que llegue su esposo. Vemos al detective Michael llegar a la cancha de baloncesto para buscar a Ricardo. El joven está jugando y es interrogado por Michael sobre Marlon Rochelle. Pregunta por qué lleva puesta la ropa de Marlon si afirma no conocerlo mucho, a lo que Ricardo responde que intercambiaron camisetas la última vez que se vieron. Posteriormente le pide a Michael que deje de hacer preguntas para no ponerlo en peligro. Antes de retirarse, Michael le pregunta cuál era el verdadero número de su camiseta deportiva, a lo que Ricardo responde que era el número 8. Luego, Michael llega al Deluxe temprano por la mañana y pregunta a Gator sobre la relación entre TJ y Marlon Rochelle, pero se impacienta y exige pruebas de la presencia de Marlon el 12 de junio en su club, mientras él estaba detenido. Después, Michael se dirige a la estación de policía donde Tina le informa que ha llegado la grabación tan esperada, la última cámara del camino a la escuela de Edgar. Al revisarlas, observa cómo Edgar seguía a un indigente. Michael reconoce al hombre del video por las características descritas por Edgar y solicita a Tina que un dibujante haga el mejor retrato posible del hombre. Además, instruye que no se divulgue la información a la prensa por el momento. Michael informa a Creep sobre el avance reciente y lo acompaña a su oficina, donde le relata su encuentro con Dana Noakes. Según ella, el día en que murió Kennedy, su esposo llegó tarde y con daños en su auto.
auto. Además menciona que Marlon llevaba puesta una camiseta con el número 8 el día de su desaparición, lo que convierte a Noakes en sospechoso de la muerte de Marlon. Creep le advierte a Michael sobre la gravedad de acusar a un oficial de homicidio y le ordena dejar esa parte de la investigación. Sin embargo, le pide que le muestre el retrato del sospechoso cuando esté listo y luego lo insta a retirarse. De repente vemos a Creep ordenando a Noakes que controle el comportamiento de su esposa. Michael está en su escritorio recordando momentos con William, pero se concentra de nuevo cuando le presentan el boceto del retrato del indigente y Tina le informa sobre la llamada de Robert Anderson. Mientras tanto, Vincent está comiendo cuando Ronnie se acerca a él. Le expresa su decepción por el resultado de Eric y le informa que Cassie lo ha estado buscando. Vincent se apresura en retirarse para continuar con su plan de encontrar a su hijo. Luego, Cassie se despierta de su siesta y al salir se encuentra con el detective Michael y sus suegros en la sala. Tras conversar con ellos, es persuadida para acompañar al detective a entregar el dinero. En la ciudad comienza a llover y Raya se cruza con TJ. Ella no lleva consigo el dinero que le debe, así que promete entregarle al anochecer al niño que él tanto desea, con la intención de saldar su deuda. Vemos a Michael interrogando a Cassie. Le pregunta sobre la llamada que recibió y la alerta sobre la presencia policial en la zona. Mientras tanto, Yusuf entra en las alcantarillas y Vincent se acerca cada vez más a su hijo, siguiendo los distintivos grafitis del indigente que aparecen en los dibujos de Edgar. Baja a las vías del tren para seguir la pista. Sebastian había ido a recoger a Cassie, pero es interrogado por Michael, quien reconoce a Yusuf como el indigente. El interrogatorio se ve interrumpido por un oficial, que entrega el expediente de Yusuf Egbe a Michael. Este solicita un equipo para investigar discretamente los túneles donde vive Yusuf, pero se entera de que Creep ya ha publicado fotos y videos y la prensa está transmitiendo la imagen del hombre. Michael se dirige a la oficina de su jefe para confrontarlo, quien le sugiere bajar a los túneles para encontrar a Yusuf, ya que parece que el hombre no saldrá a la luz por la transmisión de su imagen. La discusión se vuelve personal, exponiendo las jerarquías de cada uno, y Creep termina la conversación aconsejando a Michael que no se haga enemigos en el lugar. Michael sale enfadado de la oficina y le comunica a Cassie sobre el cambio de planes. Ella estará en el punto de encuentro mientras él se dirige a los túneles debido a la inesperada operación de limpieza en la ciudad. Mientras tanto, Alex Gator busca la cinta solicitada por Michael, pero no logra encontrarla. TJ se presenta y Gator le pregunta sobre la cinta del 12 de junio. TJ dice desconocer de su paradero, pero Alex lo acusa de manipular las cintas. Observan un breve fragmento de video donde Marlon entra al club, siendo TJ quien le permite el acceso. Gator comienza a amenazar a TJ. Le dice que el encierro lo ayudó a corregir su comportamiento en prisión y advirtiéndole sobre las consecuencias legales si se descubre que ha cometido un crimen. Exige ver la cinta del 12 de junio y lo presiona para obtener respuestas. Después de esto, Vincent continúa avanzando por los rieles del metro sin tener idea de su destino. Eric persiste en hacerlo sentir culpable por su situación. En ese instante divisa a alguien caminando frente a él. Cassie espera en el punto de encuentro, mientras TJ aguarda a Raya para sus negocios y Vincent persigue al hombre por los rieles hasta llegar a la ciudad subterránea. Sin embargo, Eric le asegura que Edgar nunca estuvo allí, que nunca lo encontrará y que solo quería ir para consumir sustancias. Yusuf le proporciona comida y arregla la chaqueta de Edgar, pero el niño le confiesa que no desea regresar a casa por temor a su padre. Momentos después, al salir de su casa brevemente, Yusuf ve su imagen en las noticias. Raya aparece y le informa de lo que sucederá esa noche, ofreciéndose a llevar al niño con su madre. Desesperado, Yusuf acepta, amenazándola con el bienestar de Edgar. La operación de limpieza ha comenzado y Yusuf se despide de Edgar, pidiéndole al niño que permanezca junto a Raya en todo momento. Mientras tanto, Vincent, bajo los efectos de psicotrópicos, cree ver a su hijo corriendo. A pesar de sus esfuerzos, le resulta imposible seguirlo. El detective Michael llega tarde a la escena y no logra encontrar al niño. Raya presiona a Edgar para que suba unas escaleras y le menciona que le presentará a un amigo. Sin embargo, ambos terminan cayendo al agua que corre bajo ellos. Vincent logra observar los dibujos en las paredes de la casa de Yusuf, pero luego se desmaya. A la mañana siguiente, Cassie está con Sebastian, quien la consuela mientras trabaja. Robert ve en las noticias que el problema de la indigencia en las calles fue subestimado por la ambición de limpiar la ciudad. Además, se informa que las fuertes lluvias inundaron las alcantarillas y continúan los esfuerzos para localizar a Yusuf Egbe. Michael despierta con Gator en su departamento. Alex le pide detalles sobre William y él le cuenta sobre el amor de su vida. Luego Gator le entrega la cinta del 12 de junio y al verla, Michael observa a Marlon Rochelle con otro hombre en uno de los callejones del club. Son sorprendidos por dos policías que arrestan a uno y golpean a Marlon Rochelle hasta causarle la muerte. Michael descubre que Noakes fue quien asesinó a Marlon y que Kennedy intentó detenerlo. El otro hombre resultó ser el vicealcalde Costello. Más tarde, en la escena, se ve el camión de la basura llegando y Misha junto al jefe del basurero colocan el cuerpo obvio en el compartimento del camión. Hecho esto, el detective se prepara para ir a la estación y advierte a Gator sobre lo que sucederá en Deluxe. Gator le pide que no mencione su nombre y le entrega una libreta con los nombres
nombres de todos los que han hecho negocios ilegales con TJ, pero Michael no está de acuerdo. Al llegar a la estación, ordena continuar la búsqueda de Yusuf y Edgar. Captando la atención de todos presentes, incluyendo al jefe, Creep muestra y explica la cinta que acaba de reproducir, donde se presencia lo que vio en su departamento. A pesar de la orden de Creep de apagar el televisor, Michael la ignora y distribuye eficazmente tareas entre los presentes para localizar a Knox, Misha y al jefe del basurero, Alexander. Creep intenta retenerlo, pero Michael lo amenaza con contactar a asuntos internos y denunciar la obstrucción intencional de su investigación. Sin embargo, se le ocurre una idea mejor: llamar a la prensa. Vincent sigue inconsciente en el suelo y es Eric quien lo despierta, advirtiéndole que no encontrará a Edgar tirado allí. Al levantarse, ve a un indigente recogiendo sus pertenencias cerca de los dibujos de Edgar, por lo que lo acorrala para interrogarlo sobre el paradero del niño. Yusuf le responde que ayudó y cuidó a su hijo, comprendiendo por qué Edgar le teme y no quiere regresar a casa. Después de captar su atención, explica que el niño fue a él y Vincent le pregunta dónde está ahora. En ese momento muestran la chaqueta de Edgar al final de una zanja que da al mar. Yusuf cuenta cómo encontró a Edgar y decidió cuidar del amable chico herido. Explica que al verse en las noticias, lo envió de vuelta por el drenaje y le indica cómo llegar. Luego, lo deja para poder huir. Vincent escucha los desalentadores comentarios de Eric, lo que desencadena una lucha en su mente. Los policías arrestan a Misha y a Alexander. El detective registra la casa de Misha y descubre recortes de periódicos sobre las desapariciones de Edgar y Marlon, junto con la camisa con el número 8 de Rochelle. Posteriormente, interrumpen el bautizo de la hija de Costello para ponerlo bajo custodia junto a su cuñado por el asesinato de Rochelle. Al llegar a la estación, Tina le avisa que han encontrado un cuerpo. En su hogar, Cassie escucha el timbre y al abrir la puerta y ver al detective Michael, teme lo peor. En la estación, muestran a Cassie la chaqueta encontrada de su hijo, la cual estaba enredada en el cuerpo de una indigente ahogada, mientras continúan la búsqueda en los alrededores. Cassie siente que su hijo está muerto, pero lo vemos intentando levantar la reja de la alcantarilla. Más tarde, Michael está interrogando a Knox y le muestra la grabación donde él mismo se identifica como responsable del asesinato de Marlon Rochelle y del homicidio intencional de Cal Kennedy para evitar cabos sueltos. Michael interroga a los sospechosos y conecta todas las pistas. Marlon fue asesinado por el teniente Knox. Bruno Di Bari llamó al camión de la basura para ocultar el cuerpo del chico que trabajaba para su cuñado Costello, y el cuerpo fue arrojado donde termina toda la basura. Durante el interrogatorio a Costello vemos que intentó detener lo que sucedió con la vida de Marlon y que está profundamente arrepentido. Le cuenta al detective lo miserable que es vivir escondido toda la vida y que Marlon murió por haberlo visto. Al salir de la sala, Michael es avisado por Tina de que avistaron a Edgar Anderson cerca de un parque. Vincent llega al drenaje y teme lo peor al ver la escena. Decide subir a la superficie y dirigirse al set. Luego Michael llama a Cassie para informarle la noticia y la vemos llegar con él al parque para buscar a su hijo en medio de las protestas. Vincent entra al set y busca desesperadamente a Eric. Cuando lo encuentra, le dice que irán por su hijo. De repente vemos a Vincent llegar al parque con el traje de Eric puesto. Se sube al centro de las protestas y llama a su hijo frente a las cámaras. Edgar logra verlo en un televisor desde afuera de una cafetería y decide entrar a desayunar. Vincent se disculpa por haber provocado que su hijo huyera de casa. Se quita la cabeza de Eric y le asegura que cambiará por él. Las palabras de Vincent conmueven a los protestantes, ya que de alguna manera también abogan por el cambio. Vincent no ha terminado su discurso y toma un micrófono para decirle a su hijo a través de las cámaras que, como siempre, hagan una carrera a casa. Vincent comienza a correr y Edgar sale de la cafetería para superar a su padre. Al llegar, observa cómo su hijo gana la competencia. Más tarde, Cassie logra que su hijo se duerma y abraza a Vincent. Él reconoce que es el agente tóxico en el hogar y decide partir. Sale del edificio, se despide de George y toma un taxi con un destino incierto. En las noticias se difunden los resultados de la investigación sobre Marlon Rochelle. Se revelan nombres de figuras prominentes del país que estuvieron involucradas en la red de prostitución del Sierra, incluido Lenny. Finalmente, el jefe Creep es destituido de su cargo. El teniente Knox es encarcelado y Lenny opta por quitarse la vida antes de que su nombre sea mencionado en las noticias. Edgar está en casa dibujando a las personas importantes para él. Michael acompaña a Cecil a la zona de vertido de basura para buscar los restos de su hijo, poniendo fin al oscuro periodo del Departamento de Policía de Nueva York. Posteriormente, la señora Rochelle declara ante la prensa que su hijo tenía 14 años cuando desapareció. Lamenta no haber podido protegerlo del mundo cruel que lo rodeaba, pero insiste en que la esperanza y el amor que tenía por él continuarán vivos entre todos. Expresa la esperanza de un mundo mejor. El detective Michael empaca sus pertenencias en cajas para mudarse del hogar que compartió durante 7 años con el amor de su vida. Algunos meses después, Vincent se encuentra en el parque con su padre intentando reconectar un poco, pero termina confesándole que ya no siente respeto ni admiración hacia él. Finalmente, Vincent llega al set de grabación para interpretar a Eric. Este personaje siempre fue su conciencia. Al concluir el programa, experimenta sentimientos encontrados al ver a Edgar
Edgar vestido con el traje de Eric y no puede contener las lágrimas.